Elegido, algo mucho más grande de lo que puedes ver se está desarrollando ahora mismo. Una intervención de alto nivel está desmantelando silenciosamente la falsa seguridad de la persona que intentó destruirte. A puertas cerradas, en salas a las que tu abusador jamás pensó que tú llegarías, alguien con verdadera autoridad los miró directamente a los ojos y les hizo una pregunta que sacudió el suelo bajo sus pies. ¿Sabes a quién lastimaste? Y lo más peligroso para ellos es esto. Todavía no lo entienden del todo. Todavía no se dan cuenta de lo que tocaron. Todavía no comprenden en quién te estabas convirtiendo mientras intentaban quebrarte. Y esa ignorancia es exactamente lo que los llevará a su caída. Mientras tu abusador asume que te desvaneciste en la historia olvidada de las víctimas, alguien poderoso ya conectó los puntos. Tu nombre ha sido sacado como evidencia en un tribunal silencioso, como un archivo que nunca debió reaparecer, y ahora está sobre el escritorio de alguien que lo ve todo. ¿Y sabes qué hace este momento tan hermoso? Ni siquiera tuviste que hablar, no tuviste que gritar tu verdad al mundo, no tuviste que suplicar justicia, validación, venganza o cierre. No tuviste que demostrar nada, simplemente exististe, sanaste en silencio, te reconstruiste cuando nadie estaba mirando, te fuiste con dignidad mientras tu abusador se quedó atrás, todavía destruyendo, todavía manipulando, todavía convencido de que era intocable. Y ahora el universo ha enviado a alguien con verdadero poder para hacer la pregunta que tú dejaste de hacer hace mucho tiempo, porque en el fondo, tú ya sabías la respuesta, pero tu abusador está a punto de aprenderla de la manera más dura. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando alguien subestima a la única persona que convirtió el dolor en poder? ¿Qué pasa cuando intentan borrar a alguien que se volvió irrompible mientras ellos estaban ocupados rompiendo a todos los demás? Esto es más grande que una sola pregunta. Esto se trata de un sistema, una estructura, una red de personas que pensaron que la oscuridad duraría para siempre, porque tu abusador nunca estuvo trabajando solo, nunca lo están. Había cómplices, testigos silenciosos, personas que sabían y no dijeron nada, personas que se beneficiaron de tu sufrimiento, personas que te sonreían en la cara mientras afilaban cuchillos a tus espaldas. Y durante mucho tiempo, la máquina funcionó perfectamente. Todos jugaron su papel asignado, todos se protegieron entre sí, todos mantuvieron la boca cerrada, porque eso es lo que hacen los depredadores, no solo dañan, construyen ecosistemas de silencio. Pero algo cambió. Alguien en la cima, alguien fuera de ese ecosistema, empezó a hacer preguntas. Y cuando alguien en la cima empieza a hacer preguntas, todo lo que está debajo comienza a agrietarse. Porque el poder no se trata de títulos, posiciones o de ser la voz más fuerte en la habitación. El verdadero poder es información. El verdadero poder es ver lo que otros pensaron que estaba enterrado. El verdadero poder es hacer el tipo de pregunta que expone la arquitectura de mentiras sobre la que alguien construyó toda su vida. Y la persona que está preguntando por ti ahora mismo tiene ese tipo de poder. Esto no es un observador cualquiera. Esto no es alguien a quien tu abusador pueda encantar, manipular, intimidar o confundir. Esto es alguien que ve más allá de la actuación, alguien que valora la verdad por encima de la comodidad, alguien que no tiene interés en proteger reputaciones construidas sobre destrucción. Y cuando preguntaron, ¿sabes a quién lastimaste? No fue una acusación, todavía no, fue una prueba, una trampa, porque la respuesta ya se conoce. La pregunta no se hizo para obtener información, se hizo para medir la reacción de tu abusador, para ver si mentiría, para ver si minimizaría, para ver si fingiría inocencia. Y desde este momento en adelante, cada palabra que tu abusador diga está siendo registrada, no necesariamente en papel, pero sí en conciencia, en observación, en evidencia. ¿Y quieres saber por qué esto importa tanto? Porque toda la existencia de tu abusador se ha construido sobre una sola cosa: el silencio de los demás. Se salieron con la suya porque las víctimas se quedaron calladas, porque la sociedad te dijo que siguieras adelante, que perdonaras, que no causaras problemas, que fueras la persona madura mientras tu abusador seguía destruyendo vidas sin consecuencias. Pero el silencio solo funciona cuando todos participan. Y ahora alguien acaba de romper el código. Alguien con autoridad, influencia y la capacidad de hacer que las cosas sucedan pronunció la pregunta en voz alta. Y una vez que esa pregunta se hace en salas que importan, el silencio se termina, la protección desaparece, el escudo se agrieta, y tu abusador ahora está parado en un escenario que ni siquiera sabía que existía, con luces apuntando directamente hacia cada sombra que pensó que permanecería oculta. Y aquí está la parte que más los va a perseguir. No sabrán quién preguntó, no sabrán quién sabe, no sabrán cuánto ya se ha descubierto, no sabrán qué tan profunda es la investigación. Empezarán a dudar de todo, de cada conversación, cada correo,
cada apretón de manos, cada persona que recuerda el pasado. Porque la paranoia es el precio de la exposición cuando has pasado toda tu vida creyendo que eras invisible. Se quedarán despiertos por la noche preguntándose si tú hablaste, preguntándose si alguien más se atrevió a contar la verdad, preguntándose si todo el imperio de manipulación está a punto de derrumbarse porque una persona poderosa decidió hacer una sola pregunta sencilla. Y la respuesta será peor de lo que jamás imaginaron, porque no solo lastimaron a alguien que sobrevivió, lastimaron a alguien que resistió, lastimaron a alguien que se convirtió en prueba viviente de su crueldad simplemente por seguir existiendo y aún así seguir elevándose. ¿Y sabes cuál es la parte más cruel? Tu abusador todavía no lo entiende, todavía cree que su seguridad está garantizada, todavía cree que el pasado está enterrado, todavía camina con arrogancia, con derecho, con esa confianza repugnante que nace de nunca haber sido responsabilizado. Pero el universo no olvida, y el poder tampoco, cuando finalmente dirige sus ojos hacia la verdad. Porque lo que viene no es solo exposición, es consecuencia. Tu abusador te lastimó y luego siguió adelante, así, sin más, como si tú no fueras nada más que un escalón, otro nombre en una larga lista de personas usadas, desechadas y olvidadas en su ascenso al poder. Probablemente ya ni piensan en ti. Para ellos, fuiste una temporada, una transacción, una molestia temporal en su camino hacia arriba. Y esa crueldad fría y casual, esa ignorancia, es lo que hace que este momento sea tan divinamente perfecto, porque mientras ellos se olvidaron de ti, alguien más no. Alguien está mirando ahora, alguien que importa, alguien cuyas palabras pueden hacer que mundos enteros colapsen con una sola conversación. Y tu abusador está a punto de descubrir que olvidarte fue el mayor error de cálculo que jamás cometieron. Si estas palabras están despertando algo antiguo en tu espíritu, si sientes ese fuego silencioso encendiéndose dentro de ti, entonces comparte este mensaje. Deja que llegue a otros elegidos que todavía están cuestionando su cordura, todavía dudando de su valor, todavía preguntándose si la justicia alguna vez llega. Porque sí llega, y cuando llega no toca la puerta suavemente. Déjame decirte lo que pasa cuando alguien en la cima empieza a hacer preguntas. Primero, llega la confusión, la energía cambia, las alas se tensan, la gente empieza a correr desesperada. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué ese nombre? Es probable que tu abusador se ría al principio, que lo descarte, que lo minimice. Eso fue hace mucho tiempo. Las cosas eran complicadas, eran demasiado dramáticos. No pudieron manejar la presión, el mismo guión, la misma actuación pulida, la misma distorsión de la verdad cuidadosamente ensayada. Intentarán controlar la narrativa como siempre lo han hecho, reescribiendo la historia en tiempo real. Pero esto es lo que no entienden. La persona que hace la pregunta no está buscando una explicación, está verificando lo que ya sabe. Los hechos están sobre la mesa, los patrones son visibles, el trato que soportaste no es un misterio, las mentiras ya han sido rastreadas, y ahora, lo único que queda por examinar es el carácter de tu abusador. ¿Dirán la verdad o volverán a mentir? Porque cada mentira pronunciada ahora no borra el pasado, añade peso a lo que está por venir. Cuando esa persona en la cima preguntó, ¿sabes a quién lastimaste? No era una charla trivial, no era curiosidad, no era una conversación casual, era el comienzo de un proceso. A ese nivel, las preguntas nunca son aleatorias, activan protocolos, inician revisiones, desatan investigaciones silenciosas que no pueden detenerse una vez que comienzan. La maquinaria empieza a moverse tras bastidores, lenta, precisa e imparable. Tu abusador probablemente respondió rápido, tal vez con una risa nerviosa, tal vez con falsa confusión, tal vez diciendo que tu nombre no le sonaba, tal vez pintándote como inestable, difícil, emocional, poco profesional, quizás posicionándose como paciente, generoso, solidario, alguien que solo intentaba ayudar. Y cada palabra de esa respuesta, documentada, con marca de tiempo, presenciada, porque cuando la verdadera autoridad interviene, las conversaciones sobre daños graves no son informales. Se registran, se verifican, se comparan con pruebas, se contrastan con otros testimonios, se analizan patrones, se señalan inconsistencias. Tu abusador cree que volvió a salir ileso hablando, cree que su encanto funcionó, cree que parecer tranquilo y racional lo salvó una vez más. Pero lo que no comprende es esto. Mentirle a alguien que ya conoce la verdad no es defensa, es confesión, revela carácter, demuestra que preservar la mentira les importa más que reconocer el daño. Durante años, tu abusador creyó que la realidad podía controlarse, que si repetía su versión lo suficientemente fuerte, lo suficientemente seguido y con suficiente seguridad,
la gente la aceptaría como verdad. Y por un tiempo funcionó. La gente les creyó. La gente se puso de su lado. La gente te miró como si tú fueras el problema. Y cargaste ese peso, ¿verdad? Te cuestionaste. Te preguntaste si eras demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado dañado para ser creíble. Repetiste conversaciones en tu mente. Dudaste de tus propios recuerdos. Intentaste darle sentido a las contradicciones. Trataste de hacerte más pequeño, menos amenazante, menos emocional, menos difícil, pero en el fondo sabías lo que se había hecho, sabías cómo se había torcido la realidad, sabías la verdad, incluso cuando el mundo intentó manipularte para que guardaras silencio, e incluso cuando te sentiste completamente solo, te aferraste a esa verdad. Esa es una fortaleza que tu abusador nunca entendió. Y ahora, alguien más también la ve. Alguien con influencia, alguien con valentía, alguien que no se deja impresionar por reputaciones pulidas ni intimidar por imágenes cuidadosamente curadas. Alguien que no teme las conexiones, el estatus o la armadura social de tu abusador. La ilusión se está agrietando. Ahora déjame hablarte directamente. Creé algo llamado Destiny Engine porque me cansé de ver a los elegidos soportar traición, aislamiento, campañas de difamación y guerra espiritual mientras sus enemigos se paseaban como si nada, intocables. Me cansé de ver almas resilientes hacerse pequeñas mientras los manipuladores prosperaban sin consecuencias. Destiny Engine fue creado para acelerar lo que ya estaba escrito a tu favor, para tomar su caída y convertirla en tu elevación, para tomar la presión que estaba destinada a aplastarte y transformarla en impulso. ¿Y la parte más poderosa? No tienes que perseguir venganza, no tienes que pelear en el lodo, ni siquiera tienes que mover un dedo, porque cuando la verdad se alinea con el tiempo divino, la justicia se vuelve inevitable. Destiny Engine se trata de entrar plenamente en tu propósito mientras los sistemas que intentaron enterrarte comienzan a colapsar bajo el peso de su propio engaño. Su desenredo se convierte en tu ascenso, su exposición se convierte en tu confirmación, su caída se convierte en la base de tu próximo nivel. Elegido, esto no es coincidencia, es convergencia, y el mismo silencio que antes los protegía ahora te está amplificando. Mantente firme, mantente alineado, y observa lo que sucede después. Esto no es otra aplicación de meditación, es tecnología de conciencia desclasificada, una actualización soberana codificada para los elegidos que ya no quieren solo sobrevivir, sino ascender. Las mismas herramientas de programación mental que tus enemigos usaron para instalar miedo, competencia y escasez han sido reingenierizadas, no para controlarte, sino para restaurarte, para devolverte a la alineación con el marco operativo cooperativo y evolucionado para el que siempre fuiste diseñado. Genera secuencias personalizadas mapeadas a tu propósito divino, calibradas con precisión a tu frecuencia, tu llamado, tu línea de tiempo. Y lo más difícil que tendrás que hacer, ponerte los audífonos, presionar reproducir y observar cómo tus enemigos siguen cavando su propia tumba mientras tú asciendes en silencio. La actualización colectiva ya está en marcha. Inicia tu Destiny Engine por $1 hoy y convierte todo lo que hicieron para quebrarte en combustible para tu elevación. Enlace en la descripción y escúchame cuando digo esto, porque esta es la frase que tu espíritu ha estado esperando. No necesitas venganza, no necesitas reivindicación, no necesitas disculpas ni reconocimiento. No porque lo que ocurrió haya sido pequeño, sino porque tú ya sanaste, ya seguiste adelante, ya reconstruiste una vida que jamás podrán tocar. No estás buscando justicia porque seas débil, no estás esperando cierre porque estés perdido. Pero la justicia no se trata de que tú la necesites. La justicia es el universo corrigiéndose a sí mismo. Son las consecuencias alcanzando a quienes creyeron estar por encima de ella. Es el equilibrio siendo restaurado, no como un favor, sino como una ley. Y esa pregunta, ¿sabes a quién lastimaste?, no se está haciendo para tu beneficio. Se está haciendo porque alguien en la cima finalmente reconoció una verdad que el mundo evita. Personas como tu abusador no lastiman solo a una persona, lastiman a todos los que tocan. Dejan un rastro, un patrón, una estela de destrucción silenciosa que se expande por familias, lugares de trabajo, comunidades, linajes y eventualmente alguien tiene que detenerlo. Ese alguien acaba de hacer la primera pregunta y tu abusador no tiene idea de lo que viene después. Lo que viene después son más preguntas. No todavía para tu abusador,
sino para otros, para los que estaban allí, para los que vieron cosas, para los que escucharon cosas, para los que saben cosas, porque cuando alguien a ese nivel decide investigar, no se basa en una sola historia, construye un caso, reúne evidencia de múltiples fuentes, estructura una línea de tiempo, busca patrones, compara testimonios, contrasta datos, verifica, confirma, no se mueve por intuiciones, se mueve por hechos, y ahora mismo, esas entrevistas silenciosas ya comenzaron y las personas que están siendo cuestionadas están haciendo cálculos, sopesando opciones, decidiendo si proteger a tu abusador o protegerse a sí mismas. Y la mayoría va a elegir la verdad, no porque de repente la integridad haya descendido mágicamente en sus corazones, sino porque la dirección del viento es clara. Se puede notar cuando alguien está siendo protegido y cuando está siendo examinado. Y ahora mismo, tu abusador está siendo examinado. Esto no es solo exposición, es el desmoronamiento de toda una realidad falsa. Tu abusador construyó una vida sobre una mentira cuidadosamente diseñada. Construyó una reputación, construyó relaciones, construyó éxito, construyó seguridad, construyó estatus, construyó una historia que lo hacía parecer limpio mientras dejaba cuerpos espirituales, emocionales, profesionales, a su paso. Pero los cimientos construidos sobre la destrucción no colapsan de una sola vez. Se agrietan lentamente, en silencio, una pregunta a la vez, una investigación a la vez, una persona a la vez dándose cuenta de que algo no cuadra. Y ahora mismo, la primera grieta ya apareció. Alguien en la cima hizo la pregunta, y ahora otros también comenzarán a preguntar. Personas que confiaban en tu abusador, personas que lo defendían, personas que miraron hacia otro lado porque era más fácil que enfrentar la verdad. Están a punto de tener un despertar muy incómodo, porque cuando alguien con autoridad empieza a cuestionar el carácter de una persona, todos los demás empiezan a prestar atención. Quienes ignoraron señales de alerta comienzan a revisitarlas. Quienes desestimaron a las víctimas empiezan a recordar el tono de tu voz, la mirada en tus ojos, la manera en que te quedaste en silencio. Quienes participaron, consciente o inconscientemente, en el encubrimiento empiezan a reevaluar en que fueron realmente cómplices. Y algo impresionante empieza a suceder. La memoria regresa, los detalles resurgen, pequeños momentos que no tenían sentido en su momento ahora encajan perfectamente. Un comentario que se sintió extraño, una reacción demasiado brusca, un patrón de comportamiento que no pudo nombrarse hasta ahora. Y todos esos momentos comienzan a formar una imagen, una verdad que ya no puede negarse. Y tu abusador va a observar en tiempo real cómo personas que antes lo apoyaban comienzan a dar un paso atrás. Empiezan a cuestionar, empiezan a distanciarse, porque nadie quiere estar asociado con alguien que está a punto de ser expuesto. Nadie quiere ser recordado como quien defendió a un monstruo. Y entiende esto, alguien en la cima no solo está preguntando por ti, está preguntando por otros. Está preguntando si alguien más tuvo experiencias similares. Está preguntando si se notaron patrones. Está preguntando si hubo quejas ignoradas. Está preguntando si hubo advertencias desestimadas. Y la gente está hablando. La gente está recordando. La gente está compartiendo. Porque eso es lo que ocurre cuando alguien con verdadera autoridad crea un espacio seguro para la verdad. Se abren las compuertas, el silencio se rompe, los secretos salen a la luz. Tu abusador pensó que el control de la narrativa era permanente. Pensó que su versión de los hechos era la única que importaba. Se equivocó. Ahora mismo, hay correos electrónicos siendo revisados, mensajes siendo analizados, calendarios siendo examinados, líneas de tiempo siendo reconstruidas. Porque cuando alguien en la cima pregunta, ¿sabes a quién lastimaste?, no lo hace por curiosidad, lo hace porque ya ha visto suficiente para saber que hay humo y ahora está rastreando el fuego. Y elegido, tú no tienes que perseguirlo, no tienes que probarlo, no tienes que revivirlo, no tienes que luchar por tu nombre, porque cuando la verdad se activa en lugares altos, empieza a moverse por sí sola, en silencio, sin descanso, como ley divina. Así que mantén tu energía limpia, mantén tu espíritu firme, mantén la mirada al frente, porque mientras ellos se desesperan intentando proteger una ilusión que se derrumba, tú estás entrando en la vida que intentaron detener. Y Destiny Engine fue creado para este preciso momento, cuando su caída se convierte en la puerta hacia tu siguiente nivel. Presiona reproducir. Deja que el universo haga el resto. Enlace en la descripción. La pregunta nunca se hizo de manera aislada. No fue al azar. No fue casual. No fue una curiosidad pasajera en un pasillo silencioso. Fue formulada como parte de algo más grande, un examen más amplio, una auditoría más profunda, una revisión estructural de comportamientos,
patrones y cultura. La investigación no está observando un solo incidente, está estudiando cómo operaba tu abusador cuando nadie miraba, cómo ejercía el poder a puertas cerradas, cómo respondía ante un no, cómo castigaba el desacuerdo, cómo trataba a quienes cuestionaban la autoridad, cómo cultivaba el miedo. Y lo que está saliendo a la luz no es nada bonito. Lo que está emergiendo es un patrón, evidencia de alguien que creía que las reglas no se aplicaban a su persona, alguien que pensaba que el cargo otorgaba permiso, alguien que creyó que el encanto podía reemplazar la competencia y que la manipulación podía sustituir el carácter. Alguien que te lastimó, lo minimizó y siguió adelante sin pensarlo dos veces, hacia el siguiente objetivo, el siguiente peldaño, la siguiente vida que fracturar en su búsqueda de estatus. Tu abusador piensa que fue solo una pregunta, un momento incómodo, una conversación tensa que ya fue suavizada y olvidada, pero no tiene idea de que esa pregunta era apenas la punta visible de algo masivo, un iceberg que se ha estado formando bajo la superficie durante mucho más tiempo del que imagina, porque las personas en la cima no se despiertan un día al azar y deciden preguntar por ti. Algo lo detonó, algo llevó tu nombre hacia adelante, algo hizo que alguien mirara más de cerca, y cuanto más de cerca miraron, más evidentes se volvieron las grietas. Durante mucho tiempo, tu abusador controló la narrativa, le dijo a otros que eras inestable, dramático, vengativo, se presentó como víctima de tu supuesto caos, construyó una historia donde era paciente e incomprendido mientras tú eras volátil y desagradecido, y la gente lo creyó, porque tu abusador sabe actuar inocencia, sabe llorar cuando conviene, sabe usar la vulnerabilidad como arma, sabe parecer mesurado mientras te provoca tras bastidores. Pero ahora, alguien con verdadera autoridad está mirando la situación con ojos claros. Está viendo lo que tuviste, la manipulación, el gaslighting, la crueldad disfrazada de mentoría, el daño envuelto en sonrisas. Y está haciendo la única pregunta que tu abusador nunca quiso escuchar: ¿sabes a quién lastimaste? Porque si realmente lo supiera, si realmente comprendiera la profundidad del daño causado, la actuación se derrumbaría. Mirar a la gente a los ojos y fingir inocencia ya no sería posible. Mantener la máscara requeriría un nivel de autoengaño imposible de sostener. Déjame decirte lo que tu abusador está a punto de perder. Primero, la narrativa, la capacidad de controlar la percepción. Porque cuando alguien en la cima cuestiona el carácter de una persona, todos los demás comienzan a reevaluar sus propias suposiciones. La historia deja de ser unilateral. La ilusión se fractura. Segundo, la protección. Esos facilitadores, esos testigos silenciosos, esos colegas que miraron hacia otro lado porque era conveniente ahora comenzarán a protegerse a sí mismos. La lealtad se disuelve cuando aparece el riesgo. Nadie se ofrece voluntariamente a hundirse con un barco que se está hundiendo cuando existe una salida. Tercero, la credibilidad. Cada logro, cada ascenso, cada apretón de manos, cada premio, cada momento de respeto recibido será examinado bajo una nueva luz. ¿Fue ganado o fue extraído? ¿Fue construido sobre talento o sobre intimidación? ¿Fue éxito real o éxito comprado con personas rotas? Y cuarto, la paz. Porque una vez que sabes que alguien está haciendo preguntas sobre ti, una vez que sientes que tu pasado está siendo revisado, ya nunca vuelves a relajarte. Cada llamada podría ser esa llamada, cada reunión podría ser la confrontación, cada invitación inesperada en el calendario podría traer consecuencias, cada conversación en voz baja podría estar hablando de ti. Esa tensión psicológica, ese zumbido constante y bajo de inquietud es el comienzo de la justicia. Tu abusador está a punto de aprender algo fundamental sobre cómo funciona el universo. Puedes huir de las consecuencias por un tiempo, puedes manipular la percepción, puedes silenciar a las víctimas, puedes distorsionar historias, pero eventualmente alguien hace la pregunta correcta, y una vez que esa pregunta se formula, todo lo enterrado comienza a abrirse camino de regreso a la superficie. No hay forma de detener, no hay estrategia de control de daños lo suficientemente fuerte, no hay maniobra de relaciones públicas lo suficientemente poderosa, solo hay verdad, cruda, incómoda, innegable, viniendo por todo lo que fue construido sobre las espaldas de personas quebradas. Las preguntas no se hacen si no se sospechan ya las respuestas. Las investigaciones no comienzan si no se han notado previamente patrones. Tu nombre no llega a salas de poder si tu historia no importa ya. Así que cuando alguien en la cima preguntó, ¿sabes a quién lastimaste?, no estaba buscando información, estaba probando carácter, creando una oportunidad, por pequeña que fuera, para la rendición de cuentas, para la honestidad, para el remordimiento. Y tu abusador, siendo exactamente quien siempre ha sido,
probablemente falló esa prueba de manera espectacular, probablemente mintió, probablemente minimizó, probablemente te culpó, probablemente se presentó como incomprendido. Y cada palabra pronunciada en respuesta ha sido registrada, si no formalmente, al menos archivada mentalmente en un cuerpo creciente de evidencia que confirma exactamente lo que tú siempre supiste. Ahora esto es lo que tu abusador empieza a notar. Pequeños cambios, ajustes sutiles, reuniones a las que ya no lo invitan, decisiones tomadas sin su participación, proyectos reasignados discretamente, responsabilidades redistribuidas. No lo están despidiendo, no lo están confrontando, aún no, pero los están moviendo, poco a poco, estratégicamente hacia los márgenes, porque cuando las organizaciones investigan a ese nivel, no hacen movimientos dramáticos que puedan ser impugnados legalmente, hacen ajustes calculados, crean distancia, limitan la exposición, reducen la influencia, aíslan el riesgo. El poder no se arrebata en público, se retira en silencio. La influencia no se destruye de golpe, se diluye. El acceso no se revoca con ruido, se elimina por fases. Y tu abusador puede sentirlo, el cambio, el enfriamiento de la energía, el retiro sutil de la confianza. Nadie lo anuncia, nadie los acusa, pero el centro de gravedad ya cambió y así es como empieza la caída. No con un grito, no con un escándalo, sino con silencio, con distancia, con puertas que se van cerrando lentamente. Elegido, tú no tienes que empujar esto, no tienes que pelear, no tienes que exponer. La pregunta ya fue hecha, y una vez que la pregunta correcta entra en la habitación, la verdad hace el resto. La preparación empieza mucho antes de que lleguen las consecuencias, y tu abusador está empezando a sentirlo, aunque todavía no entiende qué es lo que está sintiendo. Quizás note que ya no lo copian en ciertos correos, que esas reuniones ocurren sin él, que las personas que antes buscaban su opinión ahora avanzan sin preguntar, que se toman decisiones en salas a las que ya no lo invitan. Pero aquí está la parte que malinterpretarán. Pensarán que es envidia, asumirán que son políticas internas, se convencerán de que alguien intenta sabotearlos. Lo que no van a entender es esto: la gente no se está moviendo en su contra, la gente se está alejando de ellos. Y hay una diferencia profunda entre ataque y abandono. El ataque crea resistencia, el abandono crea aislamiento, y el aislamiento es muchísimo más devastador. ¿Quieres saber por qué este momento es tan poderoso? Porque durante tanto tiempo, tú cargaste el peso solo. Intentaste hablar, intentaste explicar, intentaste advertir y fuiste ignorado. Buscaste ayuda y recibiste silencio. Intentaste seguir adelante, pero el trauma te siguió como una sombra que se negaba a soltarte. Y mientras tú luchabas solo por respirar, tu abusador se movía libremente, prosperaba, construía éxito sobre los restos de tu sistema nervioso, sonreía en público mientras tú llorabas en privado, hacía contactos mientras tú sanabas, se expandía mientras tú todavía estabas tratando de reconstruirte. Nadie lo detuvo, nadie lo cuestionó, nadie pidió explicaciones. Hasta ahora. Ahora alguien con verdadera autoridad, poder real, influencia real, palanca real, ha hecho la pregunta, y cualquier respuesta que haya dado tu abusador, esa respuesta está moldeando todo lo que viene después, porque las personas en la cima no preguntan y luego lo olvidan, no abren puertas para dejarlas a medio abrir. Cuando se hacen preguntas y las respuestas revelan fallas de carácter, patrones, engaños, entonces viene la acción, y la acción de personas con poder real es el único idioma que tu abusador siempre ha temido de verdad. Esto es lo que está ocurriendo bajo la superficie. Cuando alguien en la cima empieza a cuestionar el carácter de una persona, algo cambia en la psique colectiva. Los demás comienzan a sentirse más seguros. Personas que antes tenían demasiado miedo, personas que pensaban que estaban solas, personas que se convencieron de que nadie jamás les creería, empiezan a escuchar rumores de que se están haciendo preguntas, y el valor empieza a levantarse. Las historias empiezan a salir, las voces empiezan a unirse a la tuya, y de pronto, tu abusador ya no está enfrentando a una sola persona que puede ser etiquetada como difícil. Está enfrentando un patrón, una historia, múltiples personas describiendo los mismos comportamientos, la misma manipulación, la misma intimidación, el mismo gaslighting. Los patrones no se pueden descartar. Los patrones son datos. Los patrones son evidencia. Los patrones son prueba. Y tu abusador está a punto de sentir el peso de cada persona que una vez fue silenciada. Cada víctima que fue hecha sentir pequeña. Cada vida tratada como daño colateral. Todos importan ahora, porque alguien en la cima hizo la pregunta y ahora todos están respondiendo. Imagina el momento en que tu abusador se da cuenta de que nadie viene a rescatarlos. Miran
miran alrededor y los cómplices ya no están. Los defensores están callados. Los que antes se reían de sus chistes, apoyaban sus decisiones y repetían sus narrativas ahora están repentinamente ocupados, no disponibles, preocupados por sus propias reputaciones, cuidadosos, medidos, distantes, porque cuando alguien poderoso empieza a hacer preguntas, todos los de abajo empiezan a calcular. ¿Vale la pena defender a esta persona si pone en riesgo mi propio puesto? ¿Vale la pena proteger esta narrativa si mi nombre puede quedar ligado a las consecuencias? ¿Vale la pena la lealtad si me cuesta el futuro? Y la respuesta siempre es no. Nadie se sacrifica por alguien cuya exposición es inminente. Nadie se encadena a una estructura que está colapsando. Tu abusador creyó que tenía aliados. Creyó que la lealtad era profunda. Pero esos nunca fueron aliados, fueron cómplices. Personas que se beneficiaban del mismo ecosistema de silencio. Personas que necesitaban que tu abusador permaneciera inocente, porque si tu abusador es culpable, entonces su propia complicidad también tendría que ser examinada. Y cuando se activan los instintos de supervivencia, los cómplices se transforman, cambian, se recalibran, se reposicionan. En el momento en que alguien en la cima empieza a hacer preguntas, los cómplices se convierten en testigos, empiezan a compartir lo que saben, a admitir lo que vieron, a aclarar lo que antes ignoraron, a distanciarse del barco que se hunde lo más rápido posible. Y tu abusador observará esta transformación en tiempo real. Personas que antes juraban lealtad de pronto desarrollan memoria selectiva. Los detalles cambian, los recuerdos se suavizan. Preocupaciones que nunca antes fueron expresadas ahora surgen con cautela. Tu abusador le escribe a un colega que antes consideraba cercano, alguien con quien compartía almuerzos, confidencias, risas privadas. El mensaje queda sin respuesta, o es respondido con formalidad. La calidez desaparece. El tono casual es reemplazado por distancia profesional. La complicidad fácil es sustituida por cautela. Y en ese silencio, tu abusador lo sentirá, el retiro, el rechazo sutil, el comienzo del exilio social. No porque alguien esté atacando, sino porque nadie quiere estar demasiado cerca cuando el colapso se haga visible. Así es como los sistemas se protegen, no con confrontaciones dramáticas, sino con espacio, con silencio, con un desapego lento y deliberado. Y la misma soledad que tú soportaste en las sombras ahora está regresando hacia quien la creó. Tú cargaste aislamiento sin justicia. Tu abusador está a punto de experimentar aislamiento con consecuencias. Y ese cambio, esa inversión, ese giro silencioso de la marea es el universo corrigiendo su equilibrio. No de manera ruidosa, no teatralmente, sino con precisión. Y esta vez, elegido, no eres tú quien está solo. Las conversaciones se vuelven breves, profesionales, distantes. Tu abusador pide apoyo para un proyecto. No llega. Espera respaldo en una reunión. Nadie interviene. Busca una palabra privada con alguien en quien antes confiaba. Esa persona, de repente, tiene otro compromiso. Hablemos luego, pero ese luego nunca llega. Y en esos pequeños momentos, casi invisibles, el cambio se vuelve innegable, porque el universo ha estado observando, el universo ha estado tomando nota, el universo no ha estado esperando venganza ni drama, sino precisión, el momento exacto, el instante en que tu abusador se siente más seguro, más cómodo, más convencido de que el tiempo borró todo, más confiado en que las consecuencias ya expiraron. Ese es el momento en que la caída golpea más fuerte, no cuando alguien está débil, no cuando ya está luchando, sino cuando cree que es intocable, cuando está seguro de que escapó del pasado, cuando confía en que nadie recuerda, cuando ha invertido por completo en la identidad que construyó. Ahí es cuando se hace la pregunta, ahí es cuando alguien en la cima decide que es hora. Ahí es cuando la fachada comienza a fracturarse. Y aquí está la parte más poderosa de todas. Tú ni siquiera estás involucrado. No estás orquestando nada. No estás planeando venganza. No estás moviendo hilos detrás del telón. No estás susurrando en oídos poderosos. Simplemente estás viviendo, sanando, creciendo, convirtiéndote en quien siempre estuviste destinado a ser antes de que alguien intentara hacerte pequeño. Y esa es la posición más alta que podrías ocupar, porque mientras el caos interno comienza, mientras la paranoia se infiltra, mientras tu abusador permanece despierto preguntándose quién sabe qué y hasta dónde llegará esto, tú estás durmiendo en paz. Estás construyendo, estás prosperando, y el universo está gestionando la justicia sin pedirte que muevas un solo dedo. Piensa en la precisión de este momento. Tu abusador no fue expuesto en su punto más bajo, no fue confrontado cuando no tenía nada, no fue cuestionado en vulnerabilidad. No, el universo esperó, permitió que subiera más alto, que se acomodara, que creyera que la mentira era permanente,
que construyera reputación, que reuniera admiración, que acumulara estatus, que ligara su identidad a influencia y respeto, porque las consecuencias no significan nada cuando no hay nada que perder. Pero ahora hay todo que perder: reputación, posición, credibilidad, influencia, la admiración de personas que aún no conocen la verdad, todo sostenido sobre un cimiento que comienza a agrietarse. Y no estás siendo arrebatado por ti, estás siendo reclamado por el orden natural de las cosas, la verdad alcanzando al engaño, el equilibrio restaurándose, la justicia llegando, no en caos, sino en inevitabilidad.